Hay una planta que crece en los pantanos de Escocia, Irlanda, Canadá y América del Sur que salvó decenas de miles de vidas humanas durante la guerra más sangrienta que el mundo había visto hasta ese momento. No era un fármaco, no era una tecnología de laboratorio, era musgo. Un musgo que los guerreros irlandeses usaban para cubrir sus heridas en el año 1014, que los soldados escoceses usaban en la batalla de Flodden en 1513, que el ejército alemán usaba de forma sistemática desde antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, y que hoy, más de 100 años después, casi nadie fuera del mundo científico conoce por su nombre. Se llama Sphagnum. Y la historia de cómo desapareció de los hospitales no es la historia de un fracaso científico, es la historia de cómo funciona realmente el olvido. Estamos en 1914. Europa acaba de entrar en la guerra más industrializada de su historia. Las trincheras del frente occidental son zanjas de barro, ratas, gas y alambre de púas. Un soldado con una herida menor, un rasguño de metralla, un corte de alambre, podía morir días después no por la herida sino por lo que entraba después de ella, la gangrena gaseosa, la sepsis. En las primeras semanas del conflicto, la demanda de vendas de algodón supera toda previsión posible, y el algodón tiene un problema adicional. Resulta que es también el componente esencial de los explosivos. Cada kilo de algodón que va a un vendaje es un kilo que no va a una bomba. El sistema militar enfrenta una contradicción brutal entre curar a sus soldados y seguir matando a los del otro lado. Es en ese contexto donde aparece en escena un cirujano militar de Edimburgo llamado Charles Walker Cathcart. Cathcart conocía la historia. Sabía que el musgo Sphagnum había sido utilizado esporádicamente durante siglos en los campos de batalla europeos. En noviembre de 1914, junto con Isaac Bailey Balfour, director del Real Jardín Botánico de Edimburgo, publicó un artículo en The Scotsman titulado Sphagnum Moss in Surgery. El artículo describía algo que los experimentos de laboratorio acababan de confirmar con precisión. El musgo Sphagnum puede absorber hasta 22 veces su propio peso en líquido. El algodón, el material estándar en todos los hospitales aliados, absorbe entre 2 y 3 veces su peso. La diferencia no es menor. Es la diferencia entre una venda que se satura en minutos y una que sostiene una herida grave durante horas, pero la absorbencia era solo la mitad de la historia. El musgo Sphagnum tiene una estructura celular extraordinaria. El 90% de sus células están muertas. Están diseñadas para estarlo. Son cavidades vacías cuya única función es almacenar líquido. Eso explica la absorbencia. Pero hay algo más dentro de esas paredes celulares. Las células del Sphagnum contienen moléculas de azúcar especiales que crean una carga eléctrica negativa en toda la planta. Esa carga negativa atrae los iones positivos del entorno, como el potasio, el sodio y el calcio. Al absorber esos iones, el musgo libera iones de hidrógeno al medio, lo que reduce el pH del ambiente inmediato. El musgo acidifica lo que lo rodea, y las bacterias responsables de la gangrena gaseosa no sobreviven en ambientes ácidos. Esto es lo que el teniente coronel E.P. Sewell, del Hospital General en Alejandría, Egipto, describió en sus informes al mando británico durante la guerra. Escribió que el musgo era muy absorbente, mucho más que el algodón, y que tenía un poder desodorizante notable. Lo que Sewell observaba clínicamente en el campo era el resultado de esa química. La acidez del Sphagnum no destruye las bacterias de forma directa, las detiene, les impide reproducirse, las inmoviliza. En 1983, un investigador llamado Painter identificó el compuesto específico responsable de ese efecto. Lo llamó sphagnano, un polisacárido complejo presente en las paredes celulares del musgo. El sphagnano no solo acidifica el entorno, inmoviliza células bacterianas completas, incluyendo las enzimas y toxinas que esas bacterias liberan. Una vez inmovilizadas, las enzimas son desactivadas por una reacción química conocida como reacción de Maillard. Lo que los soldados irlandeses del siglo XI descubrieron empíricamente, la ciencia tardó casi 1000 años en explicarlo a nivel molecular. El ejército alemán que operaba en los pantanos de Alemania del Noreste y Baviera ya usaba el Sphagnum extensivamente antes de que comenzara el conflicto. Cuando los científicos británicos lo verificaron, el problema no era si funcionaba. El problema era recolectar suficiente cantidad. El musgo crece en turberas, en terrenos húmedos y fríos. No se cultiva. Se cosecha a mano, de rodillas, en pantanos. Y se necesitaba en cantidades industriales. Lo que ocurrió entonces es una de las historias de organización civil más notables de la Primera Guerra Mundial.
En toda Gran Bretaña, desde Dartmoor en el sur hasta las islas Shetland en el norte, voluntarios comenzaron a recolectar musgo. Niños de escuela, mujeres, ancianos, prisioneros de guerra en el lado alemán. Las noticias locales publicaban convocatorias de lo que llamaban Moss Drives, jornadas de recolección de musgo. En el pueblo de Princetown, en Dartmoor, un único recolector llenó cerca de 5,000 sacos antes de que terminara el verano de 1916. En la Universidad de St. Andrews, un depósito de suministros de guerra operado principalmente por mujeres, procesaba el musgo en distintas etapas: recolección, secado, limpieza manual, costura en bolsas de muselina. En su primer año, ese depósito produjo 76.785 artículos médicos. En el segundo, 132.141. Para 1918, desde los centros de procesamiento distribuidos por todo Gran Bretaña, salían 1 millón de vendas de Sphagnum al mes. 1 millón. Hacia los hospitales del frente occidental en Francia, hacia los hospitales en Egipto, hacia los hospitales en Mesopotamia. La Cruz Roja Canadiense organizó su propia red de recolección en Columbia Británica y Nueva Escocia. En 1916, solo en Ontario, la Cruz Roja Canadiense produjo más de 1 millón de apósitos, cerca de 2 millones de compresas y 1 millón de almohadillas, todo hecho de musgo recogido en las turberas canadienses. El musgo era más barato que el algodón, era más absorbente, era más frío al tacto, era menos irritante sobre la piel, y reducía la necesidad de cambiar los apósitos con tanta frecuencia, lo que en condiciones de campo significaba menos riesgo de infección secundaria y menos tiempo del personal de enfermería en procedimientos de cambio de venda. Estados Unidos, el único beligerante que aún tenía reservas abundantes de algodón, terminó negociando componentes de máscaras de gas con otros aliados a cambio de apósitos de musgo, porque los resultados clínicos en el campo eran superiores. Y luego llegó 1918, el armisticio, el fin de la guerra, y el musgo desapareció. No de golpe. No por una decisión. Simplemente el sistema que lo había movilizado se disolvió. Los voluntarios dejaron de ir a los pantanos. Los depósitos cerraron. Los hospitales de campaña desmontaron sus estructuras. El algodón, que durante la guerra había sido escaso y caro porque se necesitaba para explosivos, volvió a estar disponible en abundancia y a precios bajos. Era industrial, era estéril por definición, podía esterilizarse en autoclave, era fácil de escalar, no requería personas arrodilladas en un pantano. El Sphagnum no desapareció porque fallara. Desapareció porque el sistema logístico que lo había sostenido requería voluntarismo masivo en tiempo de guerra, y ese voluntarismo no tiene equivalente en tiempo de paz. Algunos fabricantes mantuvieron producción comercial durante años. La Farmacopea británica incluyó el Sphagnum en su edición de 1948, pero era marginal. El mercado ya se había reorganizado alrededor del algodón y luego alrededor de materiales sintéticos más modernos. Hubo un momento, en los años 80, en que la historia casi tomó otro giro. Investigadores identificaron el esfagnano, el compuesto activo del musgo, y comenzaron a publicar sobre sus propiedades químicas. Johnson & Johnson llegó a estudiar el Sphagnum como material absorbente novedoso para apósitos quirúrgicos. Se publicaron patentes sobre cultivo hidropónico de Sphagnum en condiciones estériles. Existía la tecnología para cultivarlo de forma controlada, sin necesidad de turberas silvestres. Y entonces algo detuvo el proceso. La investigación publicada en Science Direct en 2003 documenta lo que ocurrió. Los planes para fabricar apósitos de Sphagnum a escala comercial fueron abandonados y las patentes dejaron caducar. El mismo artículo señala la razón probable. En ese periodo, la industria médica estaba desarrollando los alginatos, materiales derivados de algas marinas que podían rivalizar con el Sphagnum en absorbencia y que eran más fáciles de estandarizar industrialmente. Los alginatos podían fabricarse con especificaciones técnicas precisas. El Sphagnum era un organismo vivo cuya composición variaba según la especie, la región y las condiciones de crecimiento. Para un sistema regulatorio que exige estandarización, la variabilidad biológica es un obstáculo real, no artificial. Eso es lo que la historia del Sphagnum revela cuando se mira sin dramatismo. No fue suprimido. Fue desplazado. Primero por la logística de posguerra. Después por materiales más fáciles de estandarizar. El conocimiento no desapareció de los archivos científicos. Desapareció de la práctica cotidiana, que es donde los conocimientos realmente viven o mueren. Hoy la historia tiene un capítulo nuevo. Investigadores de la Universidad de Greenwich en el Reino Unido están trabajando en colaboración con otros grupos para reexaminar el Sphagnum como material médico moderno. La motivación no es solo histórica. Es que los antibióticos están fallando. Las bacterias resistentes a múltiples fármacos, lo que se llama resistencia antimicrobiana,
son uno de los problemas de salud pública más serios del siglo XXI. El esfagnano, el compuesto activo del esfagnum, no funciona como un antibiótico convencional. No ataca directamente a las bacterias con una molécula específica, inmoviliza las células bacterianas, les impide liberar sus toxinas y baja el pH del entorno. Es un mecanismo diferente. Y los investigadores han señalado algo importante. Porque funciona de esta forma, no existe una ruta obvia para que las bacterias desarrollen resistencia al mismo. Una bacteria puede evolucionar para resistir un antibiótico específico. Resistir la inmovilización física y la acidificación del entorno es otro problema. Hay también una investigación en marcha sobre cultivo de esfagnum, como lo que se llama paludicultura, el cultivo de productos en humedales restaurados. El musgo crece lento. Crece en turberas que son ecosistemas complejos y frágiles. Cosechar musgo silvestre a gran escala daña esas turberas, libera carbono almacenado durante siglos y destruye biodiversidad. Pero si pudiera cultivarse de forma controlada, en humedales restaurados, la ecuación cambia. El musgo no solo sería un recurso médico, sería un recurso que al crecer captura carbono de la atmósfera. Lo que hace notable al esfagnum, visto en perspectiva, es precisamente su sencillez. No es un compuesto aislado en un laboratorio. No es una molécula sintetizada. Es una planta que ha existido en la Tierra durante 400 millones de años. Que los guerreros irlandeses conocían en el año 1014. Que los soldados escoceses usaban en el siglo XVI, que el ejército alemán sistematizó antes de 1914, que salvó vidas en las trincheras de Francia, en los hospitales de Egipto, en los campos de Mesopotamia, y que hoy crece en los pantanos de casi todos los continentes, incluidas las zonas húmedas de América Latina, sin que nadie que camina junto a esa turbera tenga la menor idea de lo que tiene al lado. El conocimiento no siempre desaparece porque alguien lo esconde. A veces desaparece simplemente porque el sistema que lo usaba se disolvió y nadie se encargó de que la siguiente generación lo aprendiera. Eso es más difícil de resolver que una conspiración. Una conspiración tiene un responsable. El olvido estructural no tiene a nadie contra quien protestar. Lo que sí existe es la posibilidad de recordar. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir.